Hay un verso en la Biblia que a veces recuerdo, muchas veces, y dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas, me guía hacia arroyos de aguas tranquilas, recobra mis fuerzas. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque Él está conmigo. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Los saluda Antonio Cortés, otra vez en el episodio número 6 de Segunda Oportunidad. Qué padre que se conectaron, qué padre que se van a dar la oportunidad de ver este episodio del día de hoy. En este episodio traemos a un matrimonio que tiene aproximadamente 20 años congregándose y con bastantes testimonios y experiencias para compartir, en los cuales a través del mismo pues nos van a dar como bastante esperanza de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas con una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. Y pues bueno, vienen a acompañarnos aquí Eduardo y Laura. Ellos ya tienen un buen tiempo congregándose con grandes testimonios, con grandes pruebas en las cuales ahorita estuvimos platicando un poquito antes de conectarnos aquí ya al programa, en las cuales pues bueno, dejamos de hablar un poco para que ellos se presenten. Y pues primeramente gracias por venir, Dios los bendiga por estar acá y pues gracias. Nos presentamos de derecha a izquierda, primero el varón. ¿Qué onda, Eduardo? Bienvenido. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué andas haciendo ahorita? Pues mi nombre es Eduardo Elías, tengo 58 años. Yo me dedico a la carpintería y a venta de terrenos y todo lo que tenga que ver con bien y raíz también, rentas y todo eso relajo. Bueno, todo lo que deje dinero. Excelente, ¿no? Obviamente, todo bajo la dirección de Dios. Realmente siempre en todos los asuntos, hoy por hoy, ya consultamos las cuestiones con Dios. Antes era una cuestión así de decisión propia, por inercia, y hoy por hoy me doy cuenta que en la vida hubo muchos errores. Sí, me imagino, ¿no? Como la de todos. Laura, ¿cuántos años tienes? Yo soy Laura Morales. Ok. Tengo 54 años, soy ama de casa. Nunca he trabajado desde que me casé. Órale. Siempre ha sido él el sustentador, pero no realmente él, sino el de allá arriba, la verdad. Hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas y no solo en nuestra mesa hay para nosotros, sino también para compartir. Y aquí estamos. Excelente. Platicaba ahorita un poquito que tienen 20 años congregándose, ¿no? 20 años, o sea, yo tengo 39. O sea, más de la mitad de mi vida ustedes tienen asistiendo a un lugar en el cual están buscando ¿qué a muchas iglesias, porque nosotros vivíamos en Querétaro. Realmente conocimos de Cristo en Querétaro. Ok. Y nos ha tocado, la verdad que no sé por qué Dios nos escogió a nosotros, nos ha tocado iniciar muchas iglesias. La verdad es que Dios nos ha dado un don de poder compartir con la gente y ayudar a los pastores. En el inicio de la iglesia hemos iniciado en casas y se va dando la situación. Dios va proveyendo para montar bien la iglesia en un auditorio ya formal. Ok. Hemos tenido muy buena oportunidad para apoyar y realizarlos. Excelente. Bueno, ustedes son un matrimonio. Y de repente cuesta bastante trabajo entender, ¿no? ¿Cómo lograr esa similitud en la diferencia de seres humanos que somos todos, ¿no? Tan diferentes. Yo me dedico al desarrollo humano y, por ejemplo, en Oriente, los matrimonios duran mucho más porque les arman los matrimonios, ¿no? Que tengan valores iguales, principios iguales, creencias religiosas iguales. Entonces, cuando llegas con esa persona, no es tan diferente a ti. Acá, ¿qué sucedió? ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo llegaron a este punto? Me imagino que tienen 20 años congregándose, ¿no? Me imagino cuántos años tienen de casados. Tenemos 35 años de casados. Órale. Más 3 de novios y nos conocimos en un velorio. Híjole, bueno. Romántico. Un velorio. A la luz de las velas. A la luz de las velas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese asunto? Es increíble, la verdad. Digo, como Dios ya tiene un propósito en nuestra vida marcada. Sí. Porque yo la verdad fue el velorio de mi bisabuela. Ok. Y mi bisabuela era vecina
de la mamá de Laura. Realmente cuando asistimos al velorio, yo la verdad por mi parte, pues, con toda mi familia obviamente, pero la verdad en el velorio traíamos un relajo, o sea, la verdad chistes, bromas y todo, y nos tocó un velorio donde no era una sola cripta, eran como 19 de esas del Seguro Social, y traíamos un desastre y nos fueron a callar. Y regresando de las bromas, porque nos mandaron a la cafetería, regresando de las bromas y todo, entro y la vi a ella y le digo a mi tía, oye, pues preséntame a tu amiguita, ¿no? Ah, pues sí. Y llego y mi tía de bromista me presenta a su mamá y yo digo, ay. Okay. Sí. Pero bueno, sí, ahí nos conocimos y la verdad que pues desde ahí Dios ya traía un propósito con nosotros. Hoy nos damos cuenta en ese momento, ¿no? Y claro. 19 años y el 20, no, pues no. Sí. A esa edad nos casamos. Órale, qué impactante, pero qué revelador, ¿no? Que como en retrospectiva voltear a ver hacia atrás. Aparte, yo vivía en el DF y él vivía en Querétaro. Ok. Entonces, dime, Dios tenía ese plan. Perfecto. Claro. Sí, fue un noviazgo durante año y medio a distancia. Realmente nos veíamos cada mes y medio. Y conforme se iba dando más la relación, pues, cada semana, primero fue cada 15 días y luego ya cada semana. Ok. Agarramos y le ¿sabes? Me dice ella, oye, ¿por qué no te vienes a vivir a México? Acá hay trabajo y que no sé qué. Pues uno enamorado dice, uno va. Claro. Va. Los errores que... Y bueno, después ya de tiempo, ya cuando ya se iba, tomamos la decisión de casarnos, le digo a ella, nos vamos a casar, pero nos vamos a ir a vivir a Querétaro. Aquí en el DF no. Ok. Y bueno, la verdad es que yo ahí en ese momento procesaba una religión, se puede llamar así, por tradición, que es el catolicismo, ¿no? Pues realmente uno no conoce, nada más por tradición, porque a uno lo llevan los papás a la iglesia y todo eso. La verdad, por parte de la familia de mi mamá, híjole, pues era un desastre. La verdad, era una familia que decían ser católicos, pero pues a su modo, ¿no? Como todos. Eso está interesante. A ver, vamos a ver cómo era la infancia de ustedes en la parte espiritual. ¿Había Dios? ¿Se hablaba de Dios en casa? ¿De qué tipo de Dios había? ¿Era flexible ese Dios? Y me refiero a que la parte donde, como en la sociedad, donde Dios está a nuestro favor, pero nos da permiso de estar en contra de todos, ¿verdad? Juzgando, criticando, señalando, despotricando, calumniando, ¿no? Entonces, ese era el Dios de mi infancia. A ver, platícame un poquito, ¿cómo era esa parte? Mis papás no eran de ir a misa, bueno, en las bodas y eso sí, pero no eran así, no eran religiosos, católicos, pero muy a su modo, porque realmente nunca me inculcaron eso, de estar, con mi abuela era con la que tal vez iba a misa y eso, pero no, un Dios permisivo que así como también te castigaba cuando hacías cosas que más bien a tus padres no les gustaban. Ok. No a él. Porque hoy que lo conozco es muy diferente a lo que me daba temor en ese momento. Eran como esas frases de Dios te va a castigar, ¿no? Si no comes, Dios esto, se va a enojar, el niño de Dios va a llorar y así, ¿no? En cambio, hoy que lo conozco es muy distinto, pero mi niñez yo conocí a miles de vírgenes, a miles de santos y todo, hasta que me casé, hice una procesión caminando, porque él sí era mucho de eso. Okay. Realmente yo sí, toda mi infancia fue muy pegadísima al catolicismo por parte de la familia de mi papá. Okay. Toda la familia por parte de mi papá sí eran de los de la vela perpetua, de ir de peregrinos. Catecismo y todo eso, ¿no? Catecismo, una de las tías de mi papá era de las hermanas de la vela perpetua ahí de la iglesia. Y bueno, yo no, había muchas cosas que me conflictuaban a mí en mi vida, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si saliendo, no, hombre, salía el francés, el italiano y el ruso? Okay. Por la más mínima situación, ¿no? Y decía, bueno, no, como que no me cuadraba con lo que hablaba, ¿no? Sí. Que realmente hoy por hoy que conozco de Dios, digo, bueno, era una tradición
que nos acercaban a la iglesia, porque en realidad ya cuando conocemos de Cristo es otra cosa completamente diferente. Sí. Diferente. Realmente no es nada de lo que nos ponen como tradición, ¿no? Pues mira que la iglesia de tal y tal, Y nos si ponen no como caminas, 17 y si vírgenes. Sí. Realmente, híjole, yo una cosa que hoy por hoy le digo a mis primos, bueno, si realmente la palabra de Dios dice que Cristo resucitó, porque toda la familia de mi papá siguen siendo católicos, realmente nosotros somos los únicos cristianos, porque ellos están en rebeldía contra lo que uno les trata de decir, luego se ponen su capa protectora. Sí. Y les digo, bueno, si ustedes realmente han leído la Biblia, le digo, Cristo resucitó al tercer día. ¿Y por qué veneran a un Cristo crucificado? Sí. ¿Por qué lo tienen ahí colgado? O sea, no, o sea, digo, vergüenza les debería de dar de todo lo que él hizo en esa cruz por nosotros. Sí. Y aún así lo siguen ahí en la cruz. Le digo, la verdad, qué terrible, pero bueno. Le digo, así mira, estuvimos todos. Digo, nunca vamos a llegar a un arreglo con ustedes. A final de cuentas, Dios tiene que obrar con ustedes en su vida. Claro, ¿no? Y bueno, en esa parte de la infancia los acercaban por tradición, ¿verdad? Los acercaban, pero ¿cómo era el entendimiento de ustedes en la niñez? ¿Realmente sí había un entendimiento? ¿O era de repente ir a la iglesia a ver a los otros cuates, ¿no? De los fines de semana, del catecismo, a ofrecer flores, y de ahí salían los papás y se iban a las chelas, entonces tú ya estabas con los primos. Ok. Entonces eso era. Sí. Para mí fue algo diferente porque sí nos obligaban a ir a la iglesia, realmente nos obligaban, pero como dice mi mujer, saliendo eran los partidos de fútbol con todos los primos, ver a los tíos, ya como dice ella, ya echando la cheve y todo eso. La familia de mi papá no, muy reservada. Sí. En otra cosa, muy hipócritas, ¿por qué lo puedo decir de esa manera? Porque decían no hacer nada y por atrás eran tremendos, traían sus cositas muy bien escondidas, ¿no? Ok. A mí me tocó una infancia en colegios de padres. Okay. Entonces, híjole, la verdad es que ahí conocí cada porquería, de verdad, hoy te puedo decir. Por ejemplo, se hablaba mucho de que el padre tal y aquel padre, y mira, y cuando nos castigaban a nosotros, porque la verdad yo fui tremendo, muy tremendo, fui el más tremendo de toda mi familia, de mis hermanos, de mis primos y todo. La verdad había un tío que ni me gusta decir cómo me decía, por lo travieso, ¿no? Sí. Y bueno, a nosotros en esos castigos en la escuela de padres nos mandaban a arreglar los cuartos de los padres que se llaman a ellos. Y no, pues ahí te das cuenta que traían todas las revistas pornográficas y no, una bola de cochinadas que ves ahí. Sí. Pero bueno, ahí no abres los ojos porque al final de cuentas nosotros decimos hoy que nos tienen cegados. O sea, hay unas escamas en nuestros ojos que no nos permite ver lo más bueno allá y hermoso que es Dios, ¿no? Ok. ¿Cuáles fueron las incongruencias que ustedes de niños notaban en la parte, por ejemplo, de vivir con un Dios flexible, con un Dios permisivo, con un Dios que se pone la camiseta de un equipo o de una familia, ¿no? En donde quizá otras personas lo hacen, pero desde la otra trinchera juzgamos cómo lo están haciendo. ¿Cuáles eran esas incongruencias que ustedes fueron viendo conforme fueron creciendo? Hablaba un poco ahorita Eduardo, ¿no? De la parte de la educación, de principios católicos, ¿no? De padres incluso, que eran humanos también, sin embargo, de repente hay una exigencia tan grande por cumplir que pues yo creo que de repente no se debería ofrecer tanto, o sí se debería ofrecer. Esas son mis incongruencias, ¿no? De cómo fui creciendo, o sea, el padre tiene derecho a o no tiene derecho, y por qué tan a ese punto, tan a ese grado, ¿no? Cosas que yo no entendía, que me fueron acercando a otras personas para preguntarles, ¿no? Pero en mi entendimiento de un joven, de un adolescente o de un niño, pues no captaba. Ahora en retrospectiva entiendo muchas cosas, pero ¿ustedes qué fueron notando? ¿En su familia, en la iglesia? ¿Qué fueron esas pequeñas como incongruencias que les fueron diciendo? A ver, espérate, eso no es esto.
Pues yo en mi familia, como te digo, todo te va a castigar Dios, te está viendo la Virgen, te está viendo, pero tú también te vas dando cuenta que tu mamá tiene unas regadotas así, Sí. pero ¿y cómo eso no la castiga? O sea, verla con alguien más que no sea tu papá, y pues entonces decías, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Entonces Dios sí permite eso. Entonces llegas hasta pensar que es mentira Dios, Ok. porque si no, pues ella no lo haría. ¿Cómo me va a decir a mí y ella sí lo hace? Ujú. Entonces, en mi punto yo decía eso, no, entonces no es mentira, ni nos ve, y punto. Entonces empiezas tú también a caer en cosas que no debí de hacer por el testimonio de otras personas. Claro, sí. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, como comentas, el juzgar. Por ejemplo, nosotros en el colegio, pues había maristas, había salesianos, había como 7 denominaciones dentro de los colegios y creencias, ¿no? Nos tocó incluso una vez conocer la hermana de un amigo que se metió al Opus Dei. Realmente pues, muy elitista, ¿no? Todo Sí. este asunto muy elitista, y nosotros decíamos, bueno, pues no se supone que pues, todo está al mismo nivel, y no, te das cuenta que pues hay niveles en el catolicismo. Entre más diezmes, más, bueno, no, aportes, cooperes y todo, pues más tienes derecho a la iglesia, ¿no? Ok. De acercarte al sacerdote. Ya casi eres su cuate, pero tienes que cooperar bien para el arreglo de las criptas y la iglesia. Y todo eso a mí me marcó mucho el por qué, ¿no? El por qué el dinero se manejaba tanto en la iglesia, y había un estatus en la iglesia, y te das cuenta incluso en el mismo celibato, ¿no? Sí. De los padres. Nosotros tuvimos un negocito, y donde nos dábamos cuenta que el sacerdote de ahí de la iglesia, el hombre, el ungido, de una colonia. De una colonia, y tenía familia. Sí. O sea, que no tiene nada de malo. Claro. Sí, claro, pero para nosotros nuestra creencia, sí, ¿no? sí. Pues ellos deben de ser castos y bueno, que hacen sus votos de castidad. Sí. Cuando nos dimos cuenta que nuestro vecino era el sacerdote de una iglesia de otro lado, ¿cómo? Y a veces eso te hiere, aunque no debería, digo, hoy ya entendiéndolo de otra manera, no puede ser. Sí. Y tiene hijos, y mi esposo, yo no era muy católica, sinceramente, pero él sí decía, ay, no sé si ir a decirlo, confesarlo, no. Y realmente es eso, ¿no? Que comentas llega uno a una, pues puedes hacer lo que quieras, y llegas el domingo, sueltas tu limosna y tus 3 padres nuestros y tus 3 aves marías, y ya, Sí. ya la hiciste, ya hagas lo que hagas, sin problema, ya sabes que era de ley. Llegas tú al confesionario y listo, vámonos, tus 3 y cáele con una lana y ya estuvo, ya eres salvo. Y sales de ahí y lo vuelves a hacer, o sea, realmente te das cuenta que hasta por el estacionamiento. Ya se hace una monotonía, ¿no? El pecar, el hacer las cosas mal, que realmente era lo que yo le decía a un amigo. Pues todos sabemos lo que es el bien y el mal. Sí. Todos nacemos con eso y lo sabemos. Desde chiquitos, ¿no? Sabemos qué es el bien y qué es el mal. Sí. Entonces yo decía, bueno, pues si ya lo sabes, ¿para qué lo haces? ¿Ustedes llegaron a caer en ese sistema inconscientemente en el cual, pues, a veces vemos la sociedad que son tantos contra nosotros, ¿no? O sea, tantos contra una creencia, una ideología, un movimiento que se quiere crear, y decimos, creo que no vale la pena esto, ¿no? O sea, creo que estoy perdiendo mis fuerzas, creo que estoy remando contra la corriente. Llegaron a dejarse llevar de una manera inconsciente sobre, pues, un sistema corrupto, escucho entre líneas, ¿no? En el cual ofrecen mucho, dan poco, como en la política, ¿no? Raramente es como si fuera otra área de la política, pero en la parte religiosa, ¿no? O sea, quién da más, quién tiene más poder, quién tiene más prestigio, ¿no? Quién aporta más, a quién lo escuchan más y todo ese tipo de cosas.
según lo que escucho, ¿se dejaron llevar por esto? Sí, sí, totalmente. Como te digo, yo no sabía de eso. Cuando tengo mis hijas, Eduardo Fuerzas quiso que fueran en un colegio de monjas. Ok. Y ahí es cuando yo empiezo pues mi vida más católica, de estar yendo a misa, porque pues las niñas tenían que ir a misa, estar conviviendo con las monjas, algunas lindísimas, platicábamos, te contaban por qué estaban ahí, otras no tan lindas, pero veías muchas cosas. Mi hija, la mayor, era un desastre, pero la segunda era peor. Ok. Entonces, en el colegio de monjas les decían el clan de las Elías, imagínate. Ok. Sí, eran tremenditas como sus padres, pero las monjas pues las ponían, las castigaban, les decían cosas, y mi hija, la segunda, un día le contestó a la monja que por qué le decía que todo era malo cuando ella la había entrado, ya la había encontrado besándose con la mamá de su amiga. Ok. Y mi hija tenía como 11 años. Y para mí fue fuerte, y la madre en ese entonces le dijo que estaba mal, que se iba, bueno, que se iba a ir al infierno, y yo fui siempre una mamá que las escuchaba. Ok. Él no. Ahí es cuando entras en ese sistema. Sí. No puede estar mintiendo la madre. Ella es una monja. Ella es una mujer de Dios. Y yo me peleé mucho con él porque le decía, mi hija lo está diciendo. Yo me sentaba a ver, hija, sí, mamá, que no sé qué. Y Dios destapa las cosas, porque no pasó ni un mes. Fuimos a una tienda a comprar ropa y en el vestido nos encontramos a la monja con la mamá de esta niña. Ok. Entonces le dije, ya ves, eso es la monja. Es una mujer igual que yo, igual que... Pero él sí peleaba mucho eso, no, aunque él había vivido eso en la escuela de sacerdotes, él me peleaba que no, porque ella era monja, o sea, la mala era mi hija de 11 años, Sí. la perversa era mi hija. Entonces yo decía, o sea, ¿por qué no le crees a tu hija? Porque no, porque ella era una mujer de Dios. Sí. Sí, es una tradición arraigada que uno trae, que ellos son los ungidos de Dios y no pueden fallar, ¿no? Y realmente, cuando te das cuenta que es realmente una porquería lo que vive uno por tradición. Sí. Yo lo que le digo a mucha gente, tú lo haces por tradición o por convicción. Digo, tú realmente sientes algo de Dios. Digo, yo, mira, el manual para mí más importante hoy por hoy es la Biblia. Sí. Y si tú no te apegas a las cosas de la Biblia, digo, si no estás con Dios, estás en contra de Dios. Digo, y si te fijas en lo que dice el hombre o lo que manipula el hombre, vas a estar perdido, digo, toda la vida, porque no hay una dirección. Cualquier hombre que veas, incluso los pastores, si tú pones el ojo en un pastor o en un hombre, estamos mal, porque nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo, en Jesús. Hoy lo sabemos. Hoy lo sabemos, pero en aquel tiempo, pues yo mi mirada eran los padres, y yo decía, no, ¿cómo puede ser que un padre vaya a fallar, ¿no? Hasta que, tío, yo fui creciendo y vi viendo las cosas, aún viéndolas, como dice mi esposa, yo los excusaba, yo decía, no, pues es que pues, había un pero siempre para perdonarlos, ¿no? Incluso yo me recuerdo una tía de mi esposa, íbamos mucho nosotros a caminar a San Juan de los Lagos. Entonces esta tía podía entrar a vestir a la estatua esta porque aportaba mucho dinero a la iglesia. Y ellos caminaban y querían, pues aunque sea acercarse al altar donde estaba la imagen de esa virgen. Y me decía, dile a tu tía. Y yo decía, ay no, pues déjala. Y mi tía se sentía orgullosa porque le bajaban a la estatua para que se las ponían en la cabeza para ungirla y todo. Pero era porque aportaba bastante dinero. Sí. Entonces, en esta parte, este ejercicio, en el cual nos damos cuenta de las incongruencias, ¿verdad? Vamos generando un poco más de conciencia y bueno, hay cosas que son inevitables como lo que decían ustedes, o sea, no me puedo hacer el ciego hasta cierto punto.
Pero bueno, como en cualquier lugar, yo creo que hay personas que tienen la convicción, Así hay es. otros que están buscando otro beneficio. Lamentablemente a ustedes les tocó ver la experiencia de un polo opuesto, ¿no? A lo que probablemente otras personas han visto y qué afortunados, ¿no? De que lo viven así. Sin embargo, son cosas que existen al ser humanos está Sí, totalmente totalmente. Porque de hecho, cuando después el sacerdote se dio cuenta que íbamos nosotros a misa, el que te comentamos que tenía su familia, donde teníamos el negocio, y ya platicó con nosotros, ¿verdad? Y nos dijo que, pues, que él era hombre, y lo entendimos súper bien, y platicamos con su familia y con sus hijos, y decía, yo quiero servirle a Dios, pero no me dejan. Si yo digo que tengo y amo a mi esposa y amo a mis hijos, y en ese momento yo no lo entendí, decía, wow, pobre, o sea, sí, porque hubiera sido tan distinto que él pudiera ser sacerdote con su familia, con su esposa y con sus hijos, porque él sí quería servir a Dios, sí, pero amaba a su esposa y a sus hijos. también. Y Sí. fue un tiempo que al poquito tiempo fue que conocimos de Cristo. Realmente fue de cuando nos dimos cuenta de su doble vida del Padre, al poco tiempo fue que conocimos de Cristo realmente. Y decíamos, bueno, Y fue una de las cosas que nos impactó. Ok. Que como ¿por qué les prohíben, no, tener familia? Ya después nos dimos cuenta que es por el Y otras desvío de cosas. fondos y todo eso. O sea, realmente empieza, pues obviamente Sí, ya ellos, son otras cosas. cuestiones económicas que nosotros sabemos perfectamente Claro. cómo se maneja todo Sí, ese sí, sí. asunto, ¿no? ¿Cuál fue la parte en la cual ustedes se dieron cuenta? Porque una cosa es saber de Dios y otra es conocer a Dios, ¿no? Así es. O sea, ¿qué diferencia había en ese estilo de vida? ¿Y cuál fue el punto en el cual ustedes dijeron, creemos que esto le falta algo o creemos que esto tiene de más? ¿Cuáles fueron las situaciones, los conflictos, las oportunidades que los movieron de una creencia a otra? Y probablemente puede ser la misma, pero a lo mejor se intensificó, se clarificó, o fue más directa, o fue más brillante, no sé cómo poderlo decir. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese lapso de cambiar de un escenario en el cual ustedes estaban sirviendo e incluso estaban como instruyendo a su propia familia a que Sí. siguiera ese mismo legado de información? ¿Qué fue lo que sucedió? Un milagro. Ok, Cierto. Mi hermano con adicciones llegó a nuestra casa, a tu casa, gracias. muriéndose a causa del alcohol y las drogas. Y esa tarde que nos entregaron a mi hermano se convulsionó, se hacía ya del baño, ya no me reconocía, estaba muy mal. Después de ser un hombre de ¿cuánto medía? Como un 85 más o menos. Y pues yo creo que 90 kilos, 100, no sé. A mí cuando me lo entregaron, dije, ¿qué es esto? O sea, pesaba 40 kilos en los huesos, mal. Incluso su cuerpo estaba todo jorobado, o sea, todo encorvado. Sí. Y lo llevamos bueno, en una de las convulsiones mis hijas salieron corriendo, trajeron un médico, el médico lo vio, le hicieron análisis, y nos dijeron que ya no había nada que hacer. Ok. Que se estaba muriendo, que si queríamos que muriera en el hospital o en la casa porque no había nada que hacer. En ese momento iba a llegar mi papá y yo dije, ¿cómo le voy a decir que su hijo se está muriendo? Uh-huh. Fui a la iglesia católica. Me salí a pedir a Dios qué hacía. Llegué a la iglesia que estaba muy cerquita de la casa y me dijo la secretaria que pagara una misa y que ahí iban a decir el nombre de mi hermano. Yo me había salido así sin dinero ni nada. Le dije, no, Leo, lo puede decir o puedo hablar con el padre. Y me dice que si puedes regresar. Me acuerdo mucho que era un jueves. Sí. Y me dice que si puedes regresar el lunes. Le dije, es que mi hermano se está muriendo. Dice, no, es que no tiene tiempo. Y yo era una puerta de cristal que yo veía ahí al padre sentado y no tenía tiempo. Me salí muy desesperada, llorando, y me fui a casa de un primo que eran cristianos. Ok. Cuando llego a su casa, estaban ahí orando, y yo quise entrar y me salí, y me dice mi primo, ¿qué? Le digo, es que Gerardo así. Ven, vamos a orar por él.
entré y las personas que estaban ahí orando me dijeron, Dios te mandó aquí porque mañana va a haber un pastor que tiene el don de sanidad. Yo no entendía qué era eso. Pero pues sí, como vuelvo a lo mismo de que él era tan arraigado al catolicismo y eso, si yo le decía, dije, no, me va a decir que no. Sí. Pero ahí empezó el primer milagro, le dije, mañana me dicen que va a haber un pastor y me dice, lo llevamos. Dije, órale. Uh-huh. Él tiene unos tíos y siempre, ay, mis tíos los aleluyos y yo decía, no. Pues llegamos el viernes que empezaba la cruzada de sanidad, viernes, sábado y domingo. Llegamos con mi hermano cargando porque él no caminaba. Lo pusimos en una silla de esas de Coca-Cola de plástico. Ok. Y ahí así lo llevaron. Y en medio de la prédica el pastor se detuvo y dijo, aquí hay un hombre que a causa de sus adicciones, Satanás le está robando la vida. De que mi hermano no me reconocía y así tirado, babeando, de repente se sentó y dijo, soy yo. Y yo dije, está alucinando, yo jamás ha habido una iglesia cristiana, yo no sabía que había pastores que tienen el discernimiento, que había dones, que había talento, yo no sabía eso. Le dije, no, cálmate. Una persona detrás nos dijo, sí, él cree que es él, pásenlo. Hay otro milagro porque mi marido lo cargó, lo llevó adelante y el pastor se quitó el micrófono y se acercó y en el oído le empezó a hablar. Y ahí delante de 200 personas vimos cómo mi hermano se enderezaba. Yo, Laura, dije, nos están drogando. Ok. ¿Qué está pasando? Porque él llevaba una sudadera naranja, me acuerdo perfecto, y se le veían manchas. Y yo dije, de algún lado están echando eso, porque yo sentía como aceite. Sí. Y dije, nos están drogando porque yo veo a mi hermano. Y entonces el pastor se aleja de mi hermano y le dice, ahora si me crees, corre. Yo dije, ¿cómo va a correr? Está viendo cómo lo pasaron. Sí, sí. Mi hermano se para y corre por toda la iglesia. En el momento que pasaba por la iglesia corriendo, la gente se caía. Ok. Yo no sabía qué era eso. Yo me quedé así, fui de las pocas que quedé parada. Él se cayó con mis 4 hijas. Y yo decía, algo nos dieron a oler, algo. Yo sinceramente no creí en el momento. Y al llegar mi hermano, después de correr, nada más gritó, gracias, papito, gracias. Cuando regresó al asiento con nosotros, dijo, eso le pedí, y cantaba y gritaba, y la gente aplaudía, y yo dije, ¿qué es esto? Sí. Se levantó él y todas las manchas, regresamos a la casa, subió las escaleras caminando. Mi papá me dijo, ¿quién es? O sea, es un doctor. ¿Qué le dieron? ¿Cuánto se le debe? ¿Cuánto pagaron? Le dije, no, papi. Fue un hombre, yo ni decía fue Dios. Sí. Un hombre que empezó a decirle cosas y se levantó y me decía, pero no. Y su papá tenía un tumor en la rodilla y en ese momento me dijo, yo voy por mi papá para llevarlo mañana, para que lo sane. Sí. Yo me seguía sintiendo como, sí pasó, y mi papá feliz y mi hermano, ahí nos cuenta su testimonio que él, estando aquí en Cancún, dijo ya, a morirme, ya se metió coca, bueno, lo que encontró. Sí. Y que ahí se tiró y le dijo, si existe, sácame de aquí. Le dijo adiós. El pastor cuando se acerca a su oído le dice, tú me pediste que te sacara de ahí en ese cuarto con las cortinas azules, así te tiraste, así. Dice, no hay manera que sea alguien más. Esto es Dios, me decía. No hay manera. Sí, fue un milagro muy grande, la verdad, porque... Ante eso no puedes decir. Sí. Todo, hasta el momento, toda la gente que hemos conocido de Cristo, la manera de convertirse a Cristo, siempre ha sido individual. Sí. Siempre ha sido personal. Y en este caso, mi familia, mis 4 hijas, mi esposa y yo, ese día
nos convencimos de que Dios era otra cosa completamente a lo que habíamos vivido. Las tradiciones, todo lo de lo que nos habían hablado, completamente cambió nuestra visión y nuestra convicción de que Dios era otra cosa, ¿no? Y yo al ver esos milagros, yo incluso en un momento yo dije, no, esto, si no hubiera sabido de mi cuñado cómo estaba. Si no hubiera sido el primero, porque fue el primero en pasar. Yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Son paleros y los contrataron para hacer, porque vimos esa noche, no fue el único milagro el de mi cuñado, vimos 2, 3 milagros ahí. Ese día vimos 2, 3 milagros grandes. Sí. Grandes, tremendos. La verdad, vimos cómo les tiraron la pierna a una niña cerca de 40 centímetros, lo que le faltaba, y le emparejaron la pierna, todo. O sea, de cuenta, le hicieron otra vez perfecta. Digo, obviamente este pastor utilizado por Dios, ¿no? Sí. Pero nosotros al ver eso decíamos, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, la verdad es que nos dábamos cuenta que solamente algún ser poderoso lo podía hacer, porque realmente lo que estábamos viendo era impactante. Aún en la vida conociendo de Cristo, platicamos nuestros testimonios de cómo nos convertimos a Cristo, y mucha gente con años caminando en el Evangelio. Nunca he visto un milagro así. No nos creen. O sea, piensan que nosotros estamos inventando las cosas. Uno de ellos es mi yerno, que tiene años. Ahora ya. Hoy es ya. Un gran hombre de Dios y lo ha visto milagros. Sí. Oigan, y bueno, ¿cómo fue ese shock después de estar tanto tiempo en la parte católica? Que no digo que esté mal, ¿no? Pero no. De repente hay que movernos un poco de escenario para tener más claras las cosas, como cambiarnos los lentes o limpiar la ventana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue lidiar con eso? Llegar a la casa y ese shock de creencias, ¿no? De sacar una cosa y meter otra a la cabeza. ¿Cómo fue? Él quiso correr por su papá y su mamá no. O sea, sí. No, eso es de los cristianos, no. ¿Tú crees que al verlo tú, todos los demás van a reconocer lo que acabas de ver? Y no es cierto. Sí. Tú lo viviste, pero no es para todos. Sí, pero sí empieza un caminar diferente. Sí empieza el que te señalen, el que te digan que estás loco. O sea, ¿cómo ya no vas a ir a misa? No, sí voy, y sí íbamos. Íbamos porque íbamos con mis suegros. Íbamos también con mis suegros, pero más tarde nos íbamos a la iglesia cristiana. Porque nos gustaba. Me decían, ¿pero qué ves allá que no? Me gusta alabar a Dios. Me gusta ver que no tenemos un Dios castigador. Que tenemos un Dios que está vivo. Que no lo veo ahí en una cruz, como él decía. Sí. Me gusta ver que me escucha. Y también poderlo escuchar. Lo que nunca pude en otro lugar. Sí. Es difícil porque eres atacado. Por ejemplo, nosotros en nuestra familia, muchos primos, hermanos y todos nos dieron la espalda. Porque no, ya no crees en Dios, ya no crees en la Santísima Virgen. Y siempre les he dicho, yo no me gusta entrar en conflicto, ¿no? Realmente Dios me ha dado la sabiduría de contestarles y decirles, mira, si Dios eligió una mujer para que procreara a su hijo, le digo, imagínate qué mujer, sí, qué santa debe ser la mujer. Digo, sí es santa, pero de ahí a que ella tome el lugar de Dios, no, digo, si realmente, si te dices cristiano, eres cristocéntrico. Sí. Conoces a Dios, conoces a Cristo, conoces al Espíritu Santo, que realmente ya conforme vas caminando en los caminos de Dios, ya empiezas a discernir, más bien ya es la pequeña diferencia que hay, o la que nos dejó Cristo Jesús al morir y nos dejó aquí el Espíritu Santo, que aún al momento hay iglesias que no creen en el poder del Espíritu Santo. Sí, ajá.
Sí, en esta parte, bueno, asisten, empiezan a hacer el cambio inmediatamente. Me dicen que todavía asistían por compromisos sociales, Sí, que fueron cerrando vamos, cosas, ¿no? sí, íbamos a la iglesia, íbamos y como te digo, reconocemos que, como dice mi esposo, a quien escogió como madre, reconocemos, pues porque está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia para nosotros es cierto, es la verdad. Hay muchos que nos dicen es un libro más, pero nosotros lo hemos vivido. Como ese testimonio que te acabo de contar, tenemos muchos. Ya de ahí vienen más y más y más y nos ha llevado más. Entonces, simplemente no podemos dejar de reconocer lo que ha hecho Dios en nuestra familia. Hoy tenemos una familia que le sirve por completo, la que menos sirve soy yo, la verdad. Pero mis hijas, mis yernos, mi hija la más pequeña, mis nietos, o sea, mi nieto el mayor tiene 5 años y antes de venir oró por mí para que Dios me diera sabiduría. Y mi nieto, que mañana cumple 3 años, también oró por mí, la niña porque estaba dormida, pero el ver eso no tiene precio, o sea... Y el darse cuenta que Dios no es un Dios juzgador a su corta edad de ellos, no es más que lo que viven, porque nadie se los inculca por obligación. Ellos mismos, o sea, tú los ves en la iglesia y de repente los ves danzando solitos, nadie los obliga a danzar ni nada, o sea, ellos solitos se alocan. Y de verdad yo te digo a mi familia, es que cuando ustedes conozcan realmente esto se van a dar cuenta qué es Dios. ¿Vives? Siguen en su convicción, en sus situaciones Vives como te dije ese día. La gente te puede decir que estás loco, sí. Mi hermano, que pasó por... Yo jamás probé una droga, no alcohol ni nada, pero me decía, es la mejor droga que he tenido, o sea, porque ves cosas sobrenaturales. Sí. Ves cosas que la gente no cree. Y también hay un mundo espiritual, así como estamos ahorita platicando, hay un mundo espiritual que está en guerra todo el tiempo. Entonces tú decides con quién quieres estar. Sí. En esa parte, bueno, me dicen que fue como una transformación colectiva, ¿no? Que estaban todos ahí. ¿Sí? ¿Cómo fue la relación de ustedes con ustedes mismos a partir de ahí, no? O sea, como les decía, me imagino que pudo ser un poco complejo el tris-tras, ¿no? Ese cambio. ¿Cómo fue la relación en familia después de todo eso? Hermoso. Para mí hermoso, ¿por qué? Porque yo siempre he sido un buen esposo, siempre he sido un buen proveedor, siempre he sido... Pero mi marido de que tomaba se ponía necio, era muy mala copa, siempre fue muy celoso conmigo, muy golpeador con sus hijas, muy estricto, y todo eso cambió. Okay. Todo eso cambió porque ya se dio cuenta que no tenía que quedar bien con una sociedad. Sí. Él era el que quería quedar bien, que se endrogaba mucho porque anduvieran muy bien vestidas sus hijas, pero con nosotros se enojaba. Sí. Entonces todo era bluff y manipulación para que vean que estoy bien, pero en realidad no estábamos bien. Okay. Estábamos destrozados, o sea, por fuera aparentemente se decía una cosa o aparentaba ser una cosa, y realmente por dentro traíamos una pobredumbre tremenda, mentalmente, físicamente y todo, porque yo, como dice mi esposa, al final de cuentas procuraba, ¿no?, la casa, pero realmente cuando te das cuenta quién es nuestro proveedor y sustentador, sí, empieza a transformar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Yo era con mis 2 hijas mayores, fui muy, la verdad que hoy me arrepiento mucho, porque la verdad sí llegué a los cinturonazos, a los golpes, a los castigos, que hoy me doy cuenta que no tuvo fruto, ¿no? Eso, o sea, más al contrario, a ellas les creé un tiempo de amargura, de temor, en vez de acercarse a un padre, sí, que pueden confiar en él, ¿no?
pues ahí viene mi papá y ni le digas nada porque si no ya sabes cómo nos va a ir, que no sé qué. Y con las dos chicas, que hay una diferencia entre las dos grandes y las dos chicas de 10 años. Entonces, con las dos chicas ya les tocó otro papá, y el papá que conoce de Dios, Sí. el papá de ternura, el papá protector, el papá que las trata de guiar, pero ya bajo el consejo de Cristo, ¿no? Sí. No el papá que quería quedar bien con la sociedad, el papá que la fiesta, lo social, ¿no? Sí. Quedar bien con el mundo, que sabemos que hoy pues, nos pone una arrastrada y no ganas absolutamente nada, más al contrario, ¿no? Vas para abajo y para abajo y para abajo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué? Y hoy te das cuenta que había un propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cuando nosotros volteamos nuestro rostro hacia Dios y le pedimos guía y ayuda, Él es el que nos da la mejor solución. Sí. Entonces, el quedar bien nosotros con la parte del mundo chocaba con lo que empezábamos a conocer, ¿no? Muchas cosas. En el negocio que teníamos era una vinatería y tenía en específico 3 clientes que cuando le entraban al trago se transformaban, se volvían desobligados, alcohólicos, incluso había un contador que hasta tiraba allá afuera de la banqueta. Pero realmente yo decía, lo regañaba, le decía, oye, no, eso no está bien, o sea, y me decía mi esposa, pues tú estás mal, y son tus clientes, te estás echando a perder el negocio. Pues sí, vendía ahí. Pero nosotros acabamos de conocer de Dios, realmente decíamos, bueno, pues, ¿qué onda, no? Le digo, y se me ocurre decirle a Dios, que me decía, pues pregúntale tú a Dios. Le decía, oye, Dios, pues yo siento que estoy haciendo mal, teniendo un negocio de vendiendo alcohol y yo creyendo otra cosa, ¿no? Y aparte habíamos conocido a Dios levantando un alcohólico de la muerte. Entonces era incongruente. O sea, vendes alcohol y oraste por tu cuñado que se estaba muriendo por el alcohol. Sí. No, y realmente la verdad es que el negocio del alcohol es un negociazo, la verdad, porque yo creo que en el caminar de nuestra vida, yo creo que económicamente es cuando más dinero, porque realmente una estabilidad ya es hoy diferente, muy diferente. Pero decíamos, no, pues hay movimiento de dinero y todo eso, y cuando se cae el teatrito del negocio, cuando Dios, yo confiaba mucho, aún conociendo de Dios, confiaba mucho en la gente del mundo. Sí. Porque mis amigos, pues el gobernador, el presidente municipal, y yo me sentía el intocable, porque llegaban y, no, oye, me están haciendo esto, hablaban y no, hasta me limpiaban las botellas y las ponían otra vez en su lugar. Cuando llega el secretario de gobierno a un evento, porque aparte estábamos en un lugar ilícito, estábamos enfrente de una deportiva, una iglesia y una escuela, ¿no? Entonces todo estaba tremendo. Entonces llega el secretario de gobierno y pues tú quién eres, ¿no? Nosotros estábamos de vacaciones y me habla mi suegro nos ayudaba mucho ahí en el negocio y me dice, oye, ¿sabe qué? Pues están clausurando el negocio. ¿Cómo? Déjelo, le digo, ya el lunes ya regreso y ya le hablo a los camaradas. No, y ya ahorita le hablo al de arriba. Sí. Y mi hija dijo, ¿y no te lo estaban clausurando de más arriba? Y sí, efectivamente, nunca más lo pudo abrir. No se pudo abrir el negocio. ¿Por qué? Porque yo en la intimidad le pregunté a Dios, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Y ahí fue su respuesta más clara, no pudo haber. Es que no quieres soltar o sea, no, el dinero no es malo, por supuesto que no. Dios no está peleado con el dinero. La prosperidad ni nada. Pero tú tienes algo seguro y dices, no lo puedo soltar, porque sí, Dios, o sea, no, hombre, Dios levantó a mi hermano, he visto grandes milagros, pero pues esto no es cierto, suéltale todo, y Él se encarga de todo, Él te da más de lo que tú puedas pensar. Sí. Si hoy por hoy en las cuestiones estas de la familia, realmente mis hermanas y familia de por sí, siempre me dicen, oye,
pues a ti que te oye Dios, ora por nosotros, ¿no? Pídele este milagrito, decimos, bueno. Yo les digo, ¿sabes qué? A Dios nos escucha a todos. Digo, nomás que Dios te va a llevar de una manera como tú quieras llegar a los pies de Cristo. Sí. Te lleva por el lado amable o te lleva de otro lado. Sí. Todos tenemos... Nosotros caemos en cosas. Tenemos la misma oportunidad de hablar con Él. El chiste es que tú abras tu corazón. Yo les digo a mi familia, ¿no? Que realmente pues siguen siendo católicos y no entienden. Y llega un momento, antes yo debatía mucho con ellos, o sea, me molestaba. Mi carácter decía, no puede ser, pues esto es lo bueno, que no es que... Pero, digo, bueno, ¿sabes qué, Señor? A su tiempo. Sí, a su tiempo y su momento, ¿no? Tiempo y momento. Sí. ¿Cómo ha sido la parte de lidiar el día de hoy con las situaciones de la vida, pero ya con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios en su vida? ¿Cómo ha sido? Porque los problemas no dejan de llegar. Los problemas nos dan carácter, incluso son parte de los desafíos o de los exámenes que tiene la vida para nosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido lidiar con las situaciones ya ahora con Dios en nuestra vida? ¿Cómo lidian ustedes con eso? Yo creo que la prueba más grande que hemos tenido es mi hija la mayor. La tuvieron que operar de emergencia y hubo ahí una Negligencia médica. Y le perforaron el páncreas. Ok. Entonces el doctor dice, ahí salió y hubo un errorcito, pero no pasa nada y la damos de alta, pero llévensela rápido, ¿no? De aquí. Y cuando empieza a estar muy grave, la metimos a otro hospital porque ya donde la habían operado pues ya no había dinero para... Sí, nos cobraban 72,000 pesos diarios por la terapia intensiva. Entonces ya no podíamos. Entonces la metimos y ahí nos dicen que había sido una negligencia, que estaba muy grave, que pues que no iba a salir, pero iban... Bueno, mi hija luchó entre la vida y la muerte 2 meses. Ok. Pero 2 meses que fueron con Dios y fue muy distinto. La gente que no conoce del Señor nos decía qué van a hacer. Hubo personas que muy lindas nos apoyaban y nos decían, no, las vamos a llevar en helicóptero a otro hospital, nos vamos a ir al DF, ya abrieron las puertas de Talos, o sea, cosas así. Pero aún en la prueba es cuando, como dices, si pasas el examen, ¿no? Mi hija en primera nos decía, mami, hemos visto cómo Dios sana. Si Él me quiere sanar, me sana aquí o en el mejor hospital. Es su voluntad. Ella decía, me quebró las patitas para que volviera a oír su voz. Y ya la oí. Y yo quiero, mamá. Y a él le decía, tú fuerte, tú has sido un buen padre. Fue un proceso de 2 meses, pero con Dios. Sí. Que dolía, sí dolía, pues ver a tu hija así. Los doctores nos decían, no tiene oxígeno, no entiendo cómo está, porque ella estaba cantando alabanzas. Ok. Ella me decía, ayúdame a orar por ese muchacho, ayúdame a orar por ese niño. Ella estuvo todo el tiempo orando hasta que nos dijo, mami, me voy a ir, porque yo ya cumplí aquí. No, hija, o sea, pues tu carne dices no. Para mí ha sido la prueba más dura, pero nunca, y aquí pongo a Dios de testigo, renegué. Le dije, Señor, ahora sí que Jehová dio, Jehová quitó, y sigue siendo para mí lo primero. Sí. Sí, hay muchos procesos en el caminar de Cristo, como comentas, de la perspectiva de verlo, ¿no? De una manera diferente. Sí, para nosotros fue un golpe muy fuerte y realmente nos hizo madurar mucho en las cuestiones de Cristo, ¿no? Incluso mi misma familia, te vuelvo a repetir, cuando llegan al servicio de mi hija en la iglesia, se quedan impactados de la cantidad de jóvenes, incluso los mismos dueños de la iglesia, el pastor y todo. Pues la iglesia, no sé si la conoce, se llama La Cima de la Montaña. Sí. Esta iglesia, ahí a nos raíz congregábamos con ellos. a raíz de eso la renovaron.
porque Ok. entró muchísima gente, porque mi hija se dedicaba con jóvenes, a trabajar con jóvenes, entonces era muy conocida. Sí, Pero pues entonces llegó mucha gente y mi hija me decía, mami, yo me voy a ir, pero ustedes tienen que estar fuertes para que mis niños conozcan a dónde voy. Y sí fue muy difícil, pero sí mucha gente volteó a ver y dijo, ¿por qué tan tranquilos? Había gente que se nos acercaba y decía, no les ha caído el 20, ¿verdad? No, no les ha caído el 20 a ustedes de dónde está mi hija. sí. ¿Cuánto más podemos vivir aquí? ¿80? ¿90 años? Pero mi hija ya está en una eternidad donde algún día vamos a estar juntos. Ujú. Y una eternidad donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. No hay... Tengo un sobrino que es ateo y me decía, bueno, pues está padre creer eso porque ve, tú estás bien tranquila. Y yo decía, déjame con mi creencia. Porque así de verdad, así lo tomé y dije, está bien. Al día siguiente de que mi hija partió, yo me fui aquí a la playa a tirarme y gritar mi dolor y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a pensar que mi hija se fue a un viaje y que pronto va a regresar y ya, o sea, quiero sentir esa paz. Y ese mismo día teníamos servicio ahí en la iglesia y llegué y una hermana que se congregaba ahí, que yo la había visto, pero ni siquiera me sabía su nombre, se acerca y me dice, ¿te puedo decir algo de parte de Dios? Sí. No sé por qué me dice que te diga, sí se fue un viaje, pero no va a regresar. Algún día la vas a alcanzar. Ujú. Uf, yo ahí, ¿quién me estaba oyendo en la playa ahí sola? Él. Y él me contestó y me dijo sí. Ujú. Entonces, para mí esas pruebas son duras, sí, pero de su mano todo se puede. Claro. Dicen que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job, ¿no? Ah, Y ahí Job como, órale, reniega, ¿no? No, dice, pues encuerado llegué y encuerado me voy a ir, así ¿no? es. Él decía, sin nada llegué, sin nada me voy a ir, ¿no? Cierto. Y pues fue renovado y pues bueno, en esta parte los desafíos no dejan de llegar. Acompañado creo que es mejor ahora con la parte Así donde es. de la mano de Cristo, de la mano del Espíritu Santo, ¿no? De Dios. Las situaciones son totalmente diferentes. Porque no entendemos el para qué, pero es, incluso yo lo puedo decir a veces, ¿no? Le digo, dale rápido, le digo, dale con todo lo que le vayas a dar, le digo, de una vez. Y pues siempre la parte, yo creo que como papá, al ser papá se me desbloquearon miedos nuevos, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor en inconsciencia, ¿no? Decir, a mí lo que quieras, pero a mis hijos, espérate, ¿no? A mi hijo, espérate tantito, pero, híjole, la comprensión debe ser profunda, el amor hacia él y la confianza debe ser gigante, ¿no? Y decir, vamos caminando bien, vamos echándole ganas, ojalá y no, pero acompáñame en cualquier desafío que se me presente en mi camino, ¿no? Ya sea laboral, profesional, espiritual, ¿no? Porque hay guerras espirituales, hay guerras mentales, hay guerras emocionales en las cuales él nos manda doctores, nos manda psicólogos, nos manda terapeutas de diferente manera, él se manifiesta. Pero es complicado, o sea, es complicado y más en una situación como esta porque pues no lo entiendo yo honestamente porque no estoy en la situación, pero qué valiente es de parte de ustedes llevarlo así. Y bueno, yo creo que podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero para ir cerrando un poco, ¿cómo los está usando Dios el día de hoy? ¿Cómo los usa? ¿En qué están haciendo? ¿Cuál es la parte en donde Dios los está usando? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican ahorita? ¿Cómo comparten de la palabra? ¿En dónde? ¿O qué hacen? A mí, pues yo comparto con todo aquel que pueda. Me hablan mucho, amigas desde la niñez. Sí. Como dice él, oye, puedes orar por mí, ¿cómo está esto? ¿Qué se hace en esto? Ahorita, eso es. Y sobre todo gente que ha perdido también hijos. Ok. Hablar con ellos, platicar con ellos, decirles lo que viví, pero con quien lo viví es diferente. Entonces, esa es mi parte. Siento que eso es lo que me ha usado Dios últimamente. Él sí sirve. Estamos en una iglesia con el pastor Josué. Sí. Se llama Cielo y Tierra. Es el poder del Espíritu Santo, de verdad.
no es porque sea mi iglesia, pero si quieren ver algo profético y loco, los invito. ¿Dónde está la iglesia aquí en Cancún? La iglesia está en la avenida 20 de noviembre. Está... es que está un poquito complicado. Hay un fraccionamiento que se llama Alejandría. Sí. De Alejandría hacia... Híjole, no sé cómo se llama, Las Palmas. Si se va uno por esa misma avenida, si fuera uno hacia Las Palmas, ahí está de Alejandría, está como a unos 500 metros está la iglesia. De hecho, le comentaba que a nosotros Dios nos ha ocupado mucho en la situación de iglesias que inician. Sí. Y en esta iglesia se está empezando, pero de cero. ¿Es la que está en la esquina? En la esquinita. No, está a media tenemos cuadra. poco ahí en ese local porque apenas se está levantando. Estábamos en La Leona en Vicario. La Leona, ahí estuvimos. Ahorita apenas va a cumplir 6 años la iglesia. Uh-huh. Pero de verdad, o sea, incluso a ti cuando quieras ahí. Muchas gracias. Va a ser. Sí, Yo se creo que mueve de mucho mucha la bendición. profecía. La profecía, de hecho, Somos una iglesia profética y muy loca, la verdad, porque sí está locochón. Ok. Mis pastores, y digo, si me ven, lo van a confirmar. Sí. Nos gusta mucho alabar al Señor. La alabanza es para nosotros, de verdad, es algo hermoso estar ahí. desde Sí. que se está alabando a Dios, la presencia del Espíritu Santo se mueve tremendo. De una Hay manera gente sobrenatural. que cae, que llora, que ríe, que la ves danzando como loquita. Dicen, estamos ebrios del Espíritu Ah, Santo, cierto. ¿no? Sí, Así algo es, así. Sí, realmente la es una verdad es que locura. sí. El pastor fue una persona de la alabanza, de moverse en la alabanza desde los 8 años. Él le sirve a Dios. Sí. Entonces él tocaba la batería desde los 8 años. Entonces en cuestión de la alabanza, pues sí, está difícil que le ganen. Y ahí sirven toda nuestra familia, mis yernos, mis hijas. 2 de mis hijas están en la alabanza. Una toca el piano y la otra la guitarra. Ok. Otra cantaba, pero ya Son ministras Dios... con sus esposos y pues ahí los esperamos. Sí, claro, ¿no? Sí O sea, es. este encuentro desde cómo fueron usados con la situación de un familiar, ¿no? Los ha llevado hasta este punto. Y bueno, ¿cómo el día de hoy ustedes como matrimonio, ¿sí? El matrimonio es agarrado de Cristo, ¿no? Del Espíritu Santo. ¿Qué sugerencia le pueden hacer a los matrimonios que el día de hoy se pueden sentir un poco perdidos, se pueden sentir un poco como confundidos porque probablemente están atravesando una situación, un conflicto, puede ser personal o familiar, ¿no? Puede ser un quiebre, un duelo, una pérdida, o incluso pues, entrar en procesos de perdón porque quizá alguien falló de la familia. O sea, ¿qué sugerencia ustedes como matrimonio? Porque la verdad a mí me gusta mucho. Es algo que me mueve bastante, ir a las iglesias y ver, por ejemplo, a los pastores, ver a las personas de servicio, dándose esa nueva oportunidad con una persona, pero ahora agarrado de la mano de Dios, ¿no? O sea, fuerte y entendiendo que el hombre es el pastor de la casa también y viviendo al máximo esa ¿cómo se puede decir? Encomienda, ¿no? De ser el pastor de la casa, o sea, pero también ir a un lugar y ser ministrado y ser obediente y bajar las orejas y decir, me equivoqué, estoy jugando un juego que me está llevando a vivir así, entonces, ¿cómo le hago? Y pues todo viene bajando y cascadeándose. ¿Qué mensaje ustedes tienen para las personas, para sea mujer, o sea, tú Laura, a las mujeres o tú, Eduardo, a los hombres? No sé cómo lo quieran hacer, pero bueno, aquí se va a revelar algo quizá, ¿no? Yo fui una mujer muy manipuladora. Ok. De un matriarcado fuerte. Entonces sí me costaba trabajo y peleábamos mucho. Hoy por hoy todo se lo dejo a Dios. Y con Cristo todo se puede. De verdad, ha llegado un momento que es algo que no me gusta, que no me enoja, entonces me voy a mi cuarto y Señor, tú lo estás viendo, o sea, ahí te lo encargo. Y viene Él y de verdad, en primera me abraza. Y eso es muy bonito, sentirte amada por alguien. Y alguien que te puede sacar de lo que sea, porque es tu abogado, es tu papá, es tu doctor, tu consejero.
a mí me dice, a ver, tranquila, pues si no, hay cosas que las ves muy grandes y no, mira, y ya analizando con él, es cierto. O hay veces que me dice, sí, sí se pasó, pero yo me encargo. Claro. Y sí, porque hay otros testimonios que yo le he dicho, oye, allá dicen que no, que me lo diga a mí, y ¡zas! Ha caído, pero feo. Sí, hay Entonces, como mujer, consecuencias. he tenido muchas fallas, pero hoy acudir a él y decirle primero a él, tú velo. O sea, a mí me está doliendo y tengo ganas de irle a gritar y decirle, pero hoy detenerme y ir primero a los brazos de mi padre me ha ayudado muchísimo. Y hoy te puedo decir que me siento mucho mejor como esposa, me siento amada, de verdad hoy me siento protegida por él. Como dices, no es fácil ser el sacerdote, sí lo he visto, pero veo que también le ha dado esa sabiduría y ese entendimiento para poderme amar y respetar. Okay. Hay una cosa muy importante que yo a todos los varones con los que he platicado, hay una cuestión que les digo, ¿cuántas veces te ha perdonado Cristo a ti? ¿Por qué vas a juzgar a una persona, aunque la ames? Sí. Nada más vete a ver cuántas veces Dios te ha perdonado. Simplemente. ¿Y cuántas veces le has dicho, no lo vuelvo a hacer? No lo vuelvo a hacer y vuelves a caer. Sí. Ahora, tienes el amor de Cristo. O sea, no puedes ser una persona, yo creo que a ti en lo personal, porque me platicas de lo iracundo que eres, hoy por hoy tener a Cristo, o sea, de repente sí trae uno el carácter de Pedro, así que de repente, Sí. pero entra Cristo y tranquilo. Y la verdad es que de la nada, yo antes era una persona muy impulsiva igual, o sea, de que me topaba con alguien en el semáforo y me hizo y wow, oye, espérate, y calmado, y si no, pues a lo que Dios nos diera, ¿no? Sí. Hoy por hoy me dicen y todo, y Pero como esposo. sí, Sí, ha cambiado realmente el amor de Dios en sí en la familia entró con todo. O sea, la verdad es que mi forma de ser, de pensar, de actuar cambió mucho porque el amor de Cristo es tremendo. Como dice mi esposa, lleva momentos de flaqueza, de como hombre, como proveedor que te sientes, que dices, no, o sea, ¿por qué no se dan las cosas? Oye, Señor, pues no tengo esto. Ir a los pies de Cristo y pedirle, y Él así nos responde. O sea, de verdad que es una manera increíble. Yo un testimonio que tengo muy fuerte fue cuando llegamos a Cancún, y yo decía, bueno, Señora, ¿qué nos trajiste a sufrir aquí a Cancún? O que tú me dijiste que aquí íbamos a ver tu mano, que íbamos a... Y de repente no teníamos nada en la alacena, nada en el refrigerador, nada. Y de repente me hablan del banco, oye, ya te activamos tu tarjeta. Chihuahua, ¿yo qué? ¿Pues cuándo? Ni siquiera yo la había solicitado, ¿no? Uh-huh. Hasta le hablé a mi esposa, le digo, oye, acompáñame, no sé qué vaya a ser, una onda así media extraña. Cualquier cosa que veas así media extraña, me das un codazo. Vámonos. Y nos dice el cuate dice, ¿saben qué? Tienes creo que 8 o 10 mil pesos de crédito, pero si los gastas hoy, todo te vamos a dar 6 meses para pagarlo. Hombre, llegamos y retacamos 2 carritos ahí en el Walmart y vámonos. Entonces, de verdad que cuando nos ponemos y dejamos todo en manos de Dios, realmente ves cómo se solucionan todos los problemas, ¿eh? Llámese el que quieras. Todo. Hay situaciones que de verdad que uno piensa, sobre todo hoy en los matrimonios jóvenes, para mí siempre la comunicación entre esposos y poniendo a Dios en el centro del matrimonio. Por eso dice cordón de 3 dobleces, ¿no? Ahí lo rompe. Es difícil cuando empiezas a caminar en Cristo y traes las cosas del mundo, las cosas de la familia y te dejas influenciar por la amiga, por el amigo y que no, y ahora hazla tú. Y debe de hacer un oído sordos a la persona ajena, Sí. al mundo. Uh-huh. Meterse con Dios y preguntarle, ¿sabes qué? Sí fallé. Reconocer que uno falla, que al final, aún
conociendo de Dios, uno falla. O sea, no por tener a Cristo ya en nuestro corazón, fallamos, pecamos todos los días. El primero que diga que no peque, ya está mintiendo. Claro. Entonces, siempre es muy importante, independientemente de la relación con nuestra esposa, yo siempre les digo a todos, lo que sea, lo que pase, platícalo con tu mujer. Yo era una persona que decía, no, pues para que no se mortifique, no le digo nada. Y yo soluciono a ver cómo le hago. Y la verdad siempre sale a flote. La verdad siempre sale a flote. Yo les digo, no, mira, más vale que de una vez se la digas. Sí. Ahorita, que al rato se hace una bomba de tiempo, que se entere por otro lado. Le digo, mira, la verdad es que al final de cuentas Dios nos exhibe. Dios te pone, te das cuenta que una cámara fotográfica y Él hizo esto. Sí. Y la verdad que las mujeres, mira, lo agarran pero así de volado. O sea, la verdad. Pero el perdón es muy importante. Sí. Algún día fuimos a un encuentro de matrimonios y nos dijeron, ¿tienes algo que perdonarle? Y dices, no, pero ya después dices, sí, hay muchas cosas. Porque si no pides perdón, se va haciendo más grande la herida. Sí, claro. En cambio, el perdón es algo muy importante en Sí. el matrimonio. Qué importante todo lo que nos platican. Y bueno, muchas cosas que más hablar, ¿no? Ojalá y podamos hacer una segunda parte para hablar específicamente del tema del matrimonio, ¿no? Cómo fue una segunda oportunidad para ustedes en esa parte, pero, pero en este punto, Dios cómo se manifestó, ¿no? A través de sus familiares, a través de esos milagros que ustedes de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Complicada en el aceptarlos vieron y no les quedó más de que aceptarlo, ¿no? Pero aún así funcionó. ¿Algún mensaje que le quieran dar a la gente antes de que se despida, antes de que terminemos el episodio del día de hoy? ¿Algo que les quieran compartir? Que es muy difícil creer en Dios, porque sí es difícil, más cuando estás en el mundo, tu día con día no te deja acercarte a Él. Muchas veces le echamos la culpa a terceras personas, a nuestra familia, pero no, es el día con día, el trabajo, los niños como esposa, como mujer, pero dense un minuto en el día de decir, ¿dónde estás, papá? Quiero ver algo, quiero sentirte, quiero algo que ustedes tengan en su corazón y Él se los va a contestar. Algo que nadie más sepa y que Él sabe todo. Sí. Y entonces ahí se van a dar cuenta que tenemos un Dios que está a las 24 horas, los 365 días del año, esperando que tú le abras los brazos. Okay. Porque Él ya los tiene abiertos para nosotros. Siempre, ¿no? Sí. Y realmente es una de las cosas más fuertes que tiene el mundo, y muchas personas lo teníamos, bueno, yo lo digo en mi caso, es el orgullo y la soberbia. Sí. El reconocer que fallamos, el reconocer que tuvimos errores, aún sin haber hecho daño, el pedirle perdón a una persona causa Te libera. algo tremendo, tremendo. Digo, yo tengo otro testimonio por ahí Después. en cuestión de esta situación del perdón, el pedir perdón sin haber hecho el daño. Pero el quitar a un lado el orgullo y la soberbia es algo muy grande. Una gran sugerencia, ¿no? Y pues bueno, les doy las gracias por haberse dado la vuelta, Eduardo y Laura. Les doy muchas gracias, que Dios los bendiga por haber venido a compartirnos una pequeña parte de su testimonio. Porque nosotros aquí en Segunda Oportunidad creemos que nuestra historia no termina aquí, ¿no? O sea, siempre Dios está con nosotros, acompañándonos, guiándonos, y en retrospectiva voltear a ver atrás y decir, siempre desde niño estuvo ahí, ¿no? Pero no lo entendía, no lo podía, no lo conocía, sabía que andaba por ahí, ¿no? Pero no cabía en mi cabeza, y ni va a caber, ¿no? Sin embargo, es poderoso el día de hoy, como el que quiere ver lo ve, el que quiere escucharlo lo escucha, ¿no? Y pues bueno, ahí digan un adiós, hasta luego, allá a la gente. Muchas gracias, bendiciones para todos y confíen en Dios. Que sea de bendición para quien lo vea. Excelente. Pues bueno, este fue el episodio número 6 con Eduardo y con Laura, personas que ya tienen bastante tiempo congregados, que Dios les ha puesto pruebas, exámenes. Y bueno, aquí siguen
Siguen con la mejor actitud compartiendo a más personas cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias y poderosas en nuestra vida, porque Dios siempre da una segunda oportunidad a todo aquel que la quiere. Vámonos chicos, hasta luego.